Dios le bendiga, hermanos, bendiciones, saludos a todos los que nos visitan. Y habla el pastor Adán Mairena, pastor de la iglesia Misión Alcance Global, iglesia de guerra. Damos gloria al Señor, procedemos al mensaje, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Venimos hablando, comentando el libro de los Efesios, libro que manifiesta el deseo de Dios de lo que debe de ser su iglesia. Y nosotros, en Iglesia Misión Alcance Global, queremos ser esa iglesia que Dios quiere tener. Así que estamos analizando el libro para ver todas las cualidades, características que debe tener esta iglesia y cada uno de los miembros de Iglesia Misión Alcance Global proceder acorde a este llamado. Es un llamado para todo el pueblo de Dios, la iglesia que Él anhela, que Él desea. ¿Cómo es esa iglesia realmente? Bueno, lo vemos a través de este libro, el libro de los Efesios. Hoy continuamos con el capítulo 4, iniciando el capítulo 4, y le he titulado en esta ocasión La unidad y los dones. Claro, tiene que ver con la iglesia, la unidad de los dones de la iglesia. Y vamos a comenzar a leerlo y a comentarlo conforme el Espíritu Santo nos va indicando. Dice así en el versículo número 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo está hablando del llamamiento y dice que conforme al llamamiento que hemos recibido, que andemos como es digno y conforme a ese llamamiento. Y en el versículo 2 dice a qué se refiere en forma específica. Dice, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Veamos entonces que la iglesia que Él anhela tener es una iglesia que, en la cual hay una convivencia basado en el amor entre unos y otros. Esto nos lleva a que desarrollar la humildad y desarrollar la mansedumbre en cada uno de los miembros. Cuando dice humildad acá, es la conciencia que cada uno debe tener de sus propias limitaciones y debilidades y actuar conforme a ellas. Es decir, nadie creerse superior a otra persona ni abusar del cargo, en el caso que tuviese un cargo dentro de la iglesia. Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre es la serenidad del carácter en función de dominar ya sea el enojo o la ira. Esa es la mansedumbre. Y si hay mansedumbre y hay humildad, entonces vamos a poder soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, aunque cueste un poco, aunque para algunas personas se les haga difíciles o un poco más complicado soportar a alguien en particular, sobre todo personas que no se ajustan a lo que es digno conforme a la vocación que dice Pablo con el cual fuimos llamados. Es decir, personas que se enojan, por lo cual entonces los más maduros deben presentar humildad y mansedumbre y paciencia para soportar a los más débiles, para soportar a los que se comportan indebidamente. Pero este es un llamado para todos, toda la iglesia, todos los miembros. Debemos de soportarnos unos a otros con paciencia, en amor. En amor. El amor es lo que nos debe unir a todos. Aunque haya diferencias de mentalidad, aunque haya diferencias de pensamiento, el amor es lo que debe prevalecer entre unos y otros. Debemos reconocer y debemos entender
que no todos pensamos lo mismo por una u otra razón. Aunque la Biblia nos dice y nos llama a que todos pensemos lo mismo, a que todos sintamos lo mismo porque tenemos un mismo espíritu, al ser nosotros seres humanos, al ser la iglesia, estar compuesta por hombres carnales, terrenales, estamos sujetos pues a personas que no andan conforme al espíritu, que andan en la carne, hermanos en Cristo. Aunque otros anden en la carne, otros no. Entonces tenemos que, como dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el llamado, esa es la actitud conforme al llamado que hemos estado recibiendo, el llamado que Dios nos ha hecho a todos como hijos de Dios. Solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué la unidad del Espíritu? Bueno, porque el Espíritu Santo es lo que provoca en nosotros. El Espíritu con el cual fuimos sellados, el Espíritu el cual todos tenemos, nos llama a la paz, nos llama a la tranquilidad, nos llama a soportar y tener paciencia, nos llama a la mansedumbre, nos llama a la humildad. Entonces, tenemos que estar solícitos, es decir, prestos a guardar esta unidad dentro de la iglesia, la unidad del espíritu. Cuando esta unidad existe, hermanos, aquí no hay crítica ya, ¿verdad? No hay crítica hacia los líderes, no hay murmuración hacia el liderazgo, no hay crítica hacia la iglesia. Cuando esta unidad está, los que están solícitos en guardar esa unidad dejan la crítica, dejan la murmuración, y lo que hay es cooperación, lo que hay es amor, lo que hay es incluso perdón. Si alguien ha recibido un agravio, entonces prefiere perdonar, prefiere pasarlo por alto, no se enoja, no se irrita, no busca lo suyo, sino el bien de la otra persona. Esa es la actitud correcta dentro de la iglesia que Dios quiere tener. Es interesante pues ver que esto en la práctica no siempre se da y que muchas veces encontramos lugares, iglesias donde lo que prevalece es el espíritu de murmuración. Murmuran del pastor, murmuran de los líderes, murmuran de la iglesia, no se van de la iglesia, están allí para molestar, están allí como mensajeros de Satanás para molestar a toda la congregación y a afectar el nivel espiritual de la iglesia. Critican, no se sujetan, no obedecen y entonces uno dice como pastor, bueno, ¿para qué están entonces? ¿Para qué están si no tienen la actitud correcta? Bueno, pero Dios nos llama a que guardemos esa unidad, la unidad que el Espíritu da. Y todos estamos llamados a eso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces aquí nos está diciendo Pablo de que la unidad se debe de dar porque hay un cuerpo. Todos nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y cuando hay un cuerpo, los miembros del cuerpo están conectados unos con otros. Los miembros del cuerpo están coordinados, están organizados, se entienden unos a otros, se comprenden unos a otros, no se rechazan. Los miembros del cuerpo no se rechazan, sino que viven en comunión. Todos dirigidos por la cabeza, ¿verdad? Una mano no puede decir, no, yo hago lo que yo quiero. Un pie no puede decir, yo voy para la izquierda, cuando la cabeza está diciendo, vamos para la derecha. Entonces, debe haber una sujeción, debe haber un orden, debe haber una obediencia a las autoridades de la iglesia y al pastor y obviamente al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el que dirige la iglesia. El Espíritu Santo no dirige la iglesia a través del brazo.
El Espíritu Santo no dirige a la iglesia a través del pie. El Espíritu Santo dirige la iglesia no a través de un hermano que Dios no ha puesto. El Espíritu Santo dirige la iglesia a través de la persona que Dios ha puesto en la iglesia, a través del pastor y a través de cómo el Espíritu Santo ha delegado la autoridad también del pastor en otros líderes. Entonces, si vamos a obedecer la voz del Espíritu Santo, tenemos que obedecer entonces la voz del liderazgo que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Y más adelante se habla del liderazgo que Él pone. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros no fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros no fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que está diciendo acá, que aunque estamos unidos, tenemos diferencias. Tenemos diferencias en dones y en capacidad. Cada persona dentro de la iglesia tiene diferentes capacidades y diferentes dones. Unos tienen el don de profecía, otros tienen el don de servicio, otros tienen el don de sanidad, otros tienen el don de profecía, otros tienen cada uno diferentes dones, don de administración. Así que vemos en la iglesia diferentes personas: maestros de escuela dominical, maestros de escuela bíblica, maestro de niños, maestro de jóvenes, líderes. Vemos grupos, líderes de liberación, ministros de sanidad, equipos del pastor, miembros del equipo del pastor, ministros de guerra, y vemos diferentes personas con diferentes dones, con diferente gracia de Dios, cuya fuente es la misma, es Dios mismo. Y así que dice el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aunque estamos entonces unidos como un cuerpo, tenemos diferencia en los dones que hemos recibido. No somos todos iguales, en el sentido de que pues estamos cortados exactamente de la misma manera, sino que tenemos diferentes ministerios, diferentes trabajos. Aunque tenemos un solo llamado dentro de la iglesia, tenemos dentro de la iglesia diferentes labores a realizar. La gracia de Dios se ha manifestado de diversa manera. Gloria a Dios por aquellos que han recibido esa gracia, han recibido el don, no lo han rechazado y están trabajando hoy conforme el Señor quiere. Versículo 8. Por lo cual dice, es decir, el don de Cristo, subiendo a lo alto, esa gracia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, cuando dice subiendo a lo alto, habla de Jesucristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Cuando dice que llevó cautiva la cautividad, es aquello que ataba al ser humano. Es decir, Jesucristo rompió las cadenas de opresión. Subiendo a lo alto, rompió las cadenas que nos mantenían oprimidos y dio dones a los hombres. Al romper las cadenas, nosotros podemos entonces ser bendecidos con los dones que Jesucristo dio al subir a los cielos. Versículo 8, vuelvo a leer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y vamos a ver de qué dones está hablando acá. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces aquí está hablando que quien subió llevando cautiva la cautividad, quien subió llevando cautiva, por así decirlo, ¿no? Llevó en sus manos la cautividad, la encerró y la sujetó. Y subió al cielo. Y eso que subió, dice acá, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, es decir, al inframundo, a la parte más profunda de la tierra, a los infiernos, podríamos decirlo. No sabemos exactamente si el lugar es el infierno, pero posiblemente que sí. Descendió a los infiernos, descendió al inframundo.
hablando de Jesucristo. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ese mismo que descendió a las profundidades, ¿qué hizo allí? Bueno, la Biblia no dice exactamente qué hizo, pero dice que llevó cautiva la cautividad. Es seguro que predicó a las almas que estaban allí en ese lugar. Les predicó el mensaje, les predicó las buenas nuevas. Seguramente que muchos escucharon y muchos fueron libertados ahí. El que descendió, versículo 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y eso de que subió entonces por encima de todos los cielos, estamos hablando entonces en el trono de Dios, estamos hablando del lugar más alto, porque el trono de Dios es el lugar más alto de todo el universo. Y eso de que todo, para llenarlo todo, es que a través de su sacrificio en la cruz, recuerden ustedes que el objetivo era reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en los cielos, en los lugares celestiales, en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo, todas las cosas tenían que ser reunidas en Cristo. Así que Él tiene que llenarlo todo. Al sentarse Él en el trono, a la derecha del Padre, Jesucristo lo llena todo. Su sacrificio se aplica a todo lugar. Se aplica en todos los ámbitos celestiales. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y aquí entonces está hablando de los dones que da Jesucristo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vean ustedes que no dice Espíritu Santo acá. Aquí no es el Espíritu Santo quien está dando estos dones. Estos dones son los dones que da Jesucristo. Ahora, hay dones que da el Espíritu Santo. Hay dones del Espíritu Santo, lo cual lo vemos en la carta de los Corintios, que habla sobre los dones que el Espíritu Santo da. Pero aquí vemos los dones que Él dio a los hombres cuando subió Jesús al tercer cielo, al trono del Padre. Él dio dones a los hombres. Y eso que dio dones a los hombres, que Él hizo un llamado a cada uno de estos hombres. A unos constituyó, dice acá, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se sabe si vemos aquí que son 4 o 5 dones. Bueno, algunos dicen que son 5 dones, separando el don de pastor diferente al de maestro. Pero algunos dicen que el de pastor y maestro son uno solo. Bueno, la verdad es que no se puede determinar. Posiblemente puede hacer que alguien sea maestro sin ser pastor. Así que es un don, yo creo que es un don dado por Jesucristo, que pudiera ser independiente, aunque un pastor puede tener también el don de maestro. Estos son los 5 ministerios de la iglesia, los 5 dones hombre, porque el don consiste en seres humanos. Si me explico, el don consiste en una persona propiamente. El don es la persona propiamente. Por ejemplo, el don de profecía. El don de profecía se le da a una persona, ese don. El don de profecía. Pero el don de profeta no solamente tiene un don de profecía, sino que el don de profeta es el regalo que le hace Jesucristo a la iglesia, pero en la persona que tiene ese don de profeta. O sea, el don es equivalente a la persona. Cuando decimos pastor, estamos hablando de la persona propiamente. El don está en la persona, pero es la persona también. Cuando decimos evangelista, obviamente tiene el don de evangelismo, pero es la persona que es evangelista. Es la definición de esa persona en el reino de Dios. Es la persona propiamente la que el Señor da a la iglesia. Eso es muy diferente a los dones que aparecen en la palabra de Dios, dones que da el Espíritu Santo. Es diferente.
estos son dones hombre, personas a quien Dios les hizo un llamado y les da el ministerio. Cuando alguien tiene un don de profecía, no necesariamente tiene el ministerio de profecía, no necesariamente. Simplemente tiene un don que puede ser usado por Dios en el momento que Dios y la persona así lo permita también. Porque esto de los dones funciona a manera de colaboración. Pero estos otros, que son los 5 ministerios, son los llamados específicos de Dios hacia una persona en particular. En mi caso, pues yo he sido llamado para ser pastor. Y pues ese fue un don hombre. O sea, Dios le dio a Adán Mairena, Dios agarró a Adán Mairena y se lo dio a la iglesia. En otras palabras, ese es el don. El don es la persona misma, Adán Mairena, pero como pastor. Apóstol, bueno, dice a unos apóstoles que son los misioneros, son los fundadores de iglesias, básicamente. Aquellos que forman una iglesia, dejan a un pastor a cargo y se van a otro lugar y vuelven a fundar otra iglesia y en otro lugar y van de lugar en lugar en los campos blancos, como llaman algunos. Profetas, que son aquellos que tienen el don de profecía, sin embargo, han desarrollado un ministerio debido a la madurez en su capacidad de profecía. Han desarrollado un nivel ministerial para que la iglesia avance. Ese es el profeta. El profeta es un ministerio. Es todo un llamado que Dios le hace a la persona para que se dedique completamente a esto. Evangelista es otro ministerio, otro don hombre, que es aquella persona que se dedica a organizar y predica las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Ese es el evangelista. Pastores, que son los que cuidan la grey, cuidan el rebaño de Dios, cuidan el pueblo de Dios, son los que dirigen el pueblo, la iglesia propiamente. Y maestros, que son los que enseñan la palabra de Dios, la explican de tal manera que todos lo puedan entender. Estos 5 ministerios, estos 5 dones hombre, en versículo 12 dice que son para perfeccionar a los santos. Leamos el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos 5 dones tienen el objetivo de perfeccionar a los santos, es decir, al pueblo de Dios, perfeccionar a los que se congregan para la obra del ministerio, es decir, que se edifiquen, que crezcan. Estos 5 dones tienen el objetivo de que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique, como si fuese un edificio, ¿verdad? Que se ponen las columnas, se ponen las paredes, se ponen las puertas, se ponen las ventanas, se ponen el cielo raso. Todo es una construcción. La iglesia se está construyendo bajo la dirección de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y bajo la doctrina, como hemos visto en Efesios, en mensajes pasados, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, pero no tanto son estos que están aquí, sino los apóstoles, los que el Señor escogió cuando Él vino a la tierra, y los profetas en el tiempo de la iglesia primitiva. Conforme a los apóstoles y profetas es nuestra doctrina, pero nos desarrollamos y edificamos conforme a esa doctrina a través de los 5 ministerios que el Señor está levantando hoy en este tiempo. Algunos dicen que algunos dones ya no se aplican hoy. Entonces algunas denominaciones no reconocen el apóstol, no reconocen el profeta, solo reconocen evangelista, pastores y maestros. Porque el profeta tiene que ver con lo que Dios dice. El profeta habla el plan de Dios para la iglesia. El profeta da la dirección de Dios para la iglesia. Y como es una acción más espiritual, menos humana, por así decirlo, aunque todo debe ser espiritual de la misma manera, pero es una acción que requiere
una actividad espiritual, pues muchas denominaciones que no son dadas a promover al Espíritu Santo no reconocen a los profetas ni a los apóstoles. Y dicen que ya esos son ministerios que solamente los tuvo la iglesia primitiva y no se debe tener ahora, lo cual obviamente no es cierto. Esta palabra dice que es con el fin de que estos ministerios se hacen con el fin de perfeccionar a los santos para la obra que los santos tienen que hacer. Todos somos llamados en Cristo, todos tenemos un llamado, todos. Algunos tienen dones como estos, los dones hombre, algunos tienen otros dones dados por el Espíritu Santo, pero todos tenemos en común el común denominador de un llamamiento que es el ganar almas para Dios, el ganar almas para el Señor, conforme al plan que Él tiene para la iglesia, conforme al plan que Él tiene designado en el momento que Él lo indique. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿de qué ministerio hablan? No de un ministerio en particular, sino del ministerio de la iglesia. Perfeccionar a los santos, es decir, capacitarlos para que ejecuten el llamado de Dios para la iglesia donde la persona se congrega. Esa es la labor de los 5 ministerios, de los 5 dones. ¿Qué más dice por acá? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Para que el cuerpo de Cristo, que lo conformamos todos, crezcamos, nos desarrollemos en el llamado de Dios, en lo que Dios quiere hacer, en su voluntad, en su designio, en su plan, en su propósito, para la edificación de cada uno de nosotros. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que nos podamos desarrollar y crecer hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando ya de niveles muy altos, ¿verdad? Está hablando de perfección. Es decir, el objetivo es que nos perfeccionemos todos. El objetivo es que todos desarrollemos conforme al llamado de Dios la labor para lo cual Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y crezcamos en la enseñanza de los apóstoles, en la participación de los profetas, en la enseñanza de los evangelistas, y la iglesia pueda ir abarcando lugares, creciendo conforme al plan que el Dios tiene señalado, hasta llegar todos a un pleno conocimiento de Jesucristo y a una unidad perfecta de la fe. Bueno, ese es el trabajo de los ministerios, que perfeccionar a los santos. Versículo 13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo es llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ¿lograremos ese propósito aquí en la tierra? No. Estamos hablando de lograr la perfección, o sea, es imposible, pero es la meta. La meta es ser perfeccionados hasta ese punto, es la meta, es el objetivo, que cada uno en particular sea más como Cristo, que cada uno se comporte como el Señor es, que el amor crezca cada día más, que no haya murmuración, que no haya envidia, que no haya rencilla, que no haya competencia, que haya amor entre todos, y cada vez el amor aumente más, el amor entre nosotros, entre unos y otros, y el amor entre Dios y nosotros. Todo en obediencia, porque algunos quieren ser amados en desobediencia. Y es muy difícil eso, hermanos. Amar a un desobediente dentro del cuerpo se vuelve muy difícil. No es que sea imposible, pero todos debemos de enfocarnos en eso. Nuestra vida cristiana debe estar basado en el amor. Todo lo que hacemos debe estar basado en el amor. Todo lo que hacemos. Si la persona es irrespetuosa, si la persona
no quiere someterse a la autoridad, si la persona lo que tiene es rebeldía, pues habrá disciplina dentro de la iglesia. Esto no significa que cada persona pueda hacer lo que quiere. Esto lo que significa es que todos debemos convivir en amor, en armonía, en comprensión, en respeto, en soportarnos las cosas que no están correctas, algunas veces llamar la atención, corregir, porque la iglesia no puede caminar chueca, no puede caminar renca, la iglesia no puede caminar con un mal testimonio, la iglesia tiene que corregir a aquellos que se congregan en ella, porque son ejemplo para el mundo, son testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, son la luz del mundo. La iglesia tiene que ir corrigiendo, tiene que ir enseñando a las personas que se congregan. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso, estos 5 ministerios se nos han sido dados para que no seamos niños fluctuantes, que hoy están bien, mañana no. Niños fluctuantes, que hoy están contentos con Dios, pero mañana ya no están contentos. Que hoy están bien porque el Señor les está ayudando, les abre las puertas y están con buenas oportunidades, pero mañana no, porque el día de mañana el Señor parece que no les contestó la oración que hicieron y no les contestó en función de la necesidad que tienen. Y entonces ya mañana están enojados con el Señor. No, esos son los niños fluctuantes. No quiere el Señor que seamos así. Dios quiere que crezcamos. Por eso da estos ministerios, para que no seamos niños fluctuantes. Versículo 14. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que si nos predican hoy algo diferente a lo que hemos escuchado, le prestamos oído y ya comenzamos a pensar diferente. Y comienza entonces a haber diferencias de pensamiento y división dentro de la iglesia. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, es decir, por enseñanzas humanas. Sí, aunque prediquen la Biblia, hermanos, tengan mucho cuidado. Y tengan mucho cuidado con internet, tengan mucho cuidado con las redes sociales, tengan mucho cuidado con YouTube, con los mensajes que usted escucha. Porque muchos mensajes, aún aquellos que se dicen pastores, aún aquellos que hablan y que dicen hablar en nombre de Jesucristo, realmente no están hablando, no es una realidad. Realmente mucho de ello es un engaño, es una apostasía. Y estos niños fluctuantes, los que no han sido enseñados, los que han sido rebeldes, caen tarde o temprano en las garras de la falsedad, en las garras del engaño. Vuelvo a repetir el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Claro, porque hay una falacia en las predicaciones. Y el que es principiante, el que es niño en Cristo, el que no es maduro todavía, es fácilmente engañado, es fácilmente manipulado, fácilmente desviado. Para evitar eso, totalmente es imposible. O sea, hay un porcentaje de la iglesia que va a ser engañada, hay un porcentaje de la iglesia que va a ser desviada, pero tenemos que tratar de evitar que eso suceda. Y en eso, y el objetivo de Dios es poner a los 5 ministerios, es decir, en este caso, hacerle caso a los líderes, que el pastor ha delegado, hacerle caso al pastor, oír las enseñanzas, aprender de las enseñanzas, crecer, poner en práctica las enseñanzas que el pastor está predicando, cumplir tú como congregante, tú como miembro activo de Iglesia MAC, como persona que escucha el mensaje, cumplir el llamamiento conforme al mensaje que Dios te está hablando a través de la persona que en este caso pues es el pastor que está aquí en este momento. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, es decir, no ser niño fluctuante, sino más bien seguir la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es la revelación que solamente el Espíritu Santo puede dar. Cuando la persona se sale de la relación con Dios, la relación íntima con el Padre,
y con el Espíritu Santo, la persona fácilmente cae en el error, fácilmente cae en el engaño, cae en la autojustificación, cae en el autoengaño. No sigue la verdad, sigue el engaño, sigue el error. Entonces, Dios ha puesto a los ministerios, Dios ha puesto a estos 5 ministerios, a estos dones hombres, para edificar la iglesia, para que todos sigamos la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la predicación que se está dando a través de las personas que Dios puso en la iglesia. ¿Cómo sabemos que esa es verdad? Además de que son personas que dicen que Dios puso en la iglesia. A través de la relación que tenemos con el Espíritu Santo, a través de la profecía, a través de la relación que tenemos con el Espíritu de Dios, con el Padre, a través de la intimidad y a través de otros que son más maduros que nosotros o más maduros que usted, a través de otros testigos, de otros testimonios también, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, crezcamos en Cristo, crezcamos en la persona de Cristo. Crecer en Cristo es ser más como Él. Crecer en Cristo es ser más como Cristo y menos como nosotros mismos. Menguar nosotros para que Cristo crezca. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Esa es la idea. Ese es el objetivo de perfeccionar a los santos. Es el objetivo de los 5 ministerios. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Importante, hay una cabeza que es el Señor. Y a Él hay que obedecer. No vamos a obedecer a un ser humano. No obedecemos al pastor simplemente porque es pastor. Tiene su autoridad, ¿sí? Pero obedecemos al pastor porque el pastor depende de Jesucristo. Obedecemos al pastor porque el pastor se consagra con el Señor. Obedecemos al pastor porque el pastor fue puesto por el mismo Señor y está demostrando con su vida y con su testimonio que es así. Que es así. Hay testimonio de parte del Espíritu Santo acerca del pastor que tú tienes. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, o sea, de Cristo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todo el cuerpo que está unido, cada miembro con cada miembro, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿verdad? El dedo está conectado a la mano ayuda al dedo para mover el dedo depende de la mano también y todo depende de la cabeza que es Cristo. De todos los miembros se ayudan mutuamente, se coordinan mutuamente, según la actividad, dice acá, propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, o sea, de que en todo el cuerpo entonces, que está bien coordinado, recibe su crecimiento. O sea, el crecimiento viene de Cristo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tenemos más de Cristo, tenemos más del amor de Dios para dar a otros. El amor no es algo que se fabrica. El amor no es algo que simplemente nosotros decimos, tomo la decisión de dar amor y voy a dar amor. No, el amor proviene de una relación y de un crecimiento en la persona de Jesucristo. Que Jesucristo crezca más en nosotros. Y esa es la labor de los 5 ministerios, que la iglesia avance edificada en el amor de Dios para demostrar entre cada uno de los miembros ese amor y también demostrárselo al mundo que está como pues viendo, ¿no? Está como siendo testigo de lo que Dios está haciendo aquí en este planeta Tierra. Que seamos la iglesia que es la iglesia que Dios quiere tener, una iglesia que demuestre el amor de Dios a otros, pero para demostrar ese amor, para que eso se haga realidad, la iglesia tiene que crecer. Los miembros tienen que crecer, los ministerios tienen que hacer su trabajo y cada congregante, cada miembro debe de ser humilde en obediencia y aprender diariamente y obedecer todas las indicaciones que le vayan dando las personas que Dios ha puesto en estos ministerios que hemos mencionado. Entonces vemos entonces aquí que hasta aquí terminamos del versículo 1 al versículo 16. Vemos entonces aquí 2 enfoques de los cuales hemos hablado. Primeramente, el llamado a la unidad de la iglesia.
Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Personas que sean humildes y con mansedumbre, que se soporten unos a otros en amor. Y vemos por segundo punto los dones que Jesucristo le dio a la iglesia. Jesucristo le dio a la iglesia 5 dones, hombre, 5 ministerios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y lo hizo con el fin de que la iglesia crezca, se perfeccione, la iglesia se edifica y camine hacia la perfección conforme a la estatura de Jesucristo, que sea como la cabeza es, y que todos actuemos correspondientemente. Esa es la iglesia que Dios quiere tener, de una iglesia que permita los 5 ministerios dentro de su actuar diario, que esos 5 ministerios puedan funcionar. Puede ser que tú seas el llamado para ser apóstol, puede ser que Dios te haga el llamado a ti para ser profeta, o para ser evangelista, o para ser pastor, o para ser maestro. El asunto es que la iglesia debe permitir que ese llamamiento pues, se produzca, no ser obstáculo de ese llamamiento, y que se desarrollen esos ministerios para que la iglesia pueda crecer y se pueda perfeccionar. Si no es así, la iglesia va a estar limitada, no va a crecer como debe crecer. Ese es el llamado de Dios, un llamado a la unidad, dejando de murmurar, dejando de criticar, sino siendo parte del cuerpo de Jesucristo, ayudándonos todos unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo que es la paz. A eso nos llamó. Esa es la iglesia que Dios quiere tener, y una iglesia que camina en los dones, cada uno siendo edificado con ese don que está siendo manifestado el día de hoy. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Agradecemos, Señor, tu palabra, Señor, en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, que primeramente, por si acaso, Señor, nos perdones por toda murmuración crítica, por toda actitud que tal vez hayamos tenido en nuestra vida que no es conforme al llamado que tú has hecho. No es conforme a la vocación, porque no es digna de la vocación con la cual tú nos has llamado. Algún comportamiento que hemos tenido, alguna murmuración crítica, te pedimos que nos perdones. Perdona toda falta, todo error. Y, Señor, si ha habido insujeción a las personas que tú has puesto dentro del ministerio, en alguno de los dones que tú has puesto dentro de la iglesia, y cómo esos ministerios han delegado autoridad sobre otros que ya forman parte del liderazgo de la organización de tu pueblo. Perdónanos, Señor Dios, por cualquier altanería, perdónanos por cualquier falta de obediencia al liderazgo que tú has llamado para que la iglesia reciba la edificación conforme al conocimiento que hemos de alcanzar en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Sea tu palabra, Señor, bendita, y sea guardada en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.